dictó como tal, aunque el escritor fue Marcos, quien proporcionó la información fue el apóstol Pedro. Marcos capítulo 8, versículo 27, repito, voy a leer hasta el versículo 38 y esperamos que el Señor nos conceda poder estudiar varios versículos, adelantarle lo más que podamos. Dice así el versículo 8, 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra que acabamos de leer y te rogamos que tú la hagas comprensible a nuestra mente, que la podamos entender, que podamos entender lo que está ahí escrito, que podamos entender los conceptos que quieres tú que nosotros adquiramos ahora en nuestra vida, que aquello que nos impulsó a vivir de una forma que no te agrada, a vivir como el mundo, a vivir en relación a el impulso de nuestra carne, de esa tendencia a pecar, Padre, se ha desechado completamente, que verdaderamente haya una forma en la que nosotros muramos a nosotros mismos, como acabamos de leer, para que tengamos una vida que te glorifique, una verdadera vida en donde haya plenitud. Ayúdanos, Señor, para que aprendamos que esas áreas de nuestra vida tienen que morir completamente, que podamos morir para vivir como a ti, Señor, te honra, como a ti pueda mirarse que eres tú, Señor, lo que te agrada, pero también lo que puede impactar en el corazón de las personas que están alrededor de nosotros. Te rogamos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? Todos evitamos el sufrimiento a toda costa, definitivamente. No es algo que nos agrade, por supuesto, en sí mismo. De hecho, tenemos que entender que aunque la Biblia nos enseña a nosotros como sus hijos que vamos a sufrir, Dios no quiere que nos mantengamos en sufrimiento. De hecho, nos enseña que nuestra condición en la eternidad va a ser libre de sufrimiento. Dice Apocalipsis que allá no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber ningún tipo de enfermedad. Ya no va a haber absolutamente nada de lo que el pecado trajo. Entonces tenemos nosotros que entender que la redención en Cristo funciona de esa manera, ha funcionado de esa manera. Somos redimidos espiritualmente en nuestra relación con Dios, ¿verdad? En nuestra eternidad. Entonces, nosotros hay una parte en nuestra parte intangible, en lo que somos intangible, que algunos le llaman alma, es decir, nuestra
forma de expresar ahorita aquí, que es fuera de nuestro físico, en la que está Dios trabajando también nuestra mente, nuestro corazón está siendo trabajado, renovándose nuestra mente para que nosotros seamos transformados. Entonces la redención de Cristo se está aplicando también a través de una santificación. Pero la plenitud de la redención se va a aplicar cuando seamos glorificados. Cuando dice 1 Corintios 15, esto corruptible se vista de incorrupción. Esto es algo maravilloso. La redención se va a aplicar en su totalidad cuando nosotros partamos de este mundo con el Señor en una muerte física o cuando el Señor venga por nosotros y nos arrebate. Cualquiera de esta situación que Dios permita que vivamos, si somos hijos de Dios, entonces a partir de ese instante esta redención se va a manifestar. Y vamos a dejar a partir de ese momento, y esto lo vamos a ver con toda claridad, vamos a dejar también de fallarle a Dios. Vamos a dejar de fallarle a nuestro Padre Celestial. Y esto va a ser un gozo inefable. Entonces, nosotros realmente sabemos que el sufrimiento entra con el pecado, pero que ahora Dios en su bendita misericordia lo usa para hacer una obra en nosotros. Dios, ¿verdad? Ahora los que amamos a Dios, las cosas cambian totalmente. El mundo no quiere sufrir a ninguna costa y no entiende de ninguna manera que el sufrimiento pueda traer algo bueno. El mundo no tiene ningún tipo de esperanza en nada de lo que vive. De hecho, coloca su esperanza, su poquita esperanza que tiene, en lo que puede creer que le va a traer un bien, como el dinero, como la salud, como la comodidad, etcétera, etcétera. Todo. Dios lo que quiere que nosotros entendamos es que aún en esas circunstancias, y eso es lo que hace una evidencia real de la presencia de Dios en nuestras vidas, es que Dios no nos va a librar de todo eso que pueda traer sufrimiento. Dios quiere que nosotros podamos ser un ejemplo de su poder, en donde a pesar de esas mismas circunstancias que otros pueden vivir, la vida de un hijo de Dios pueda manifestar algo diferente. Esto es lo que nos va a identificar como hijos de Dios, que cuando tenemos suficientes razones para poder expresar queja, para poder expresar tristeza, para poder expresar enojo, Dios nos da los recursos suficientes para que eso no suceda. Muchos en este mundo podemos llegar a confundir el concepto de paz e identificamos la paz con tranquilidad. Es decir, yo estoy tranquilo. ¿Por qué estoy tranquilo? Pues porque comí bien, porque dormí bien, porque no me duele nada. Y entonces pedimos a Dios que nos libre de enfermedades, que nos libre del hambre, que nos libre de todo eso, porque es nuestra identificación inmediata y eso es lo que llamamos paz. Pero esa es una definición demasiado recortada de lo que es la verdadera paz. La paz no significa librarnos de las circunstancias adversas o de todo aquello que provoca dolor, sino que aún en medio de eso podamos tener tranquilidad. Estar sin ningún tipo de angustia. A pesar inclusive del dolor, estar confiados que nuestra vida le pertenece a Dios. Y que como le pertenece a Dios, nuestra vida está en su mano, está en su control. Esto es, repito, lo que va a manifestar el verdadero poder de Dios en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios. Y este fue el ejemplo de Cristo. Cristo entendió que tenía él que morir. ¿Cuál fue la razón de la muerte de Cristo? ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué? Para cargar con nuestros pecados. ¿Cuál era nuestra condición espiritual?
muerte, y nuestro destino eterno era muerte. Entonces Él vino para que nosotros saliéramos de esa muerte. En lugar de nosotros, Él muere para que nosotros tuviéramos vida. ¿Sí? Entonces ese es nuestro ejemplo. Por eso titulé el día de hoy este tema así: morir para vivir, porque ese es el ejemplo de nuestro Maestro, y ese es también nuestro llamado. Eso es a lo que Dios nos ha llamado a hacer, que nosotros podamos darnos cuenta en esta historia que se está narrando aquí en el Evangelio de Marcos, que nosotros no basta con tener algunas perspectivas y algunas acciones que creamos que con eso ya es suficiente en nuestras vidas. Dice aquí, ¿verdad?, que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Estas tres cosas en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio el paralelo, en la historia paralela a se menciona inclusive Jeremías. ¿Quién de estos, para la mente de los discípulos o para la mente del pueblo de Israel, era algo denigrante o era algo importante? Lo voy a repetir: Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas o Jeremías. ¿Estaba el pueblo teniendo un concepto de Cristo denigrante o valioso? Valioso, ¿no? O sea, que te dijeran a ti: oye, ¿te pareces a Brad Pitt? Y dices: ah, caray, no, si le gusta a esa muchacha, ¿no? O está ciega, ¿no? Pero eso sería un elogio, ¿verdad? Porque tiene fama Brad Pitt ¿de qué? Pues de guapo, ¿verdad? De guapetón, ¿o no, hermanas? Y unas semanas así no le hacen. La que tiene al esposo junto. O que, o no sé, una persona, Edison, ¿sí? Tomás Alva Edison, que te dijeran: oye, tienes una inteligencia como Tomás Alva Edison. Ah, te pareces en tu forma de razonamiento a Isaac Newton. ¿Qué dirías? Ah, caray, ¿a poco sí? ¿No? Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo es con eso? Un elogio. Están elogiándote, ¿verdad? Están diciendo eso. Para la mente judía, hablar de Juan el Bautista, en el pueblo, porque es lo que pregunta el Señor, el pueblo para Juan el Bautista era alguien muy importante. Por eso se hacían largas colas para ir a ser bautizados. ¿Por quién? Por eso toma el nombre, Juan el Bautista. ¿Sí? Elías, la gente conocía a Elías, la gente sabía de Elías, la gente sabía que Elías era. ¿Con qué podíamos relacionar? ¿Qué creen ustedes que el pueblo de Israel podía relacionar a Elías? Si yo te digo Elías, profeta Elías, ¿qué te viene a la mente? A ver. Santo. ¿Mande? Se fue sin morir. Eso es impresionante, ¿no? Fue arrebatado Elías, claro. Eso es algo importante. ¿Qué más? Hombre de Dios, claro, es un hombre de Dios. ¿Qué más te viene a la mente? Así rapidín, de lo que sabemos del profeta Elías. ¿Qué más? ¿Mande? Milagros que realizó. ¿Qué más? Lo que decía se hacía. Era un profeta de Dios que se cumplía su palabra. Hay una parte que no están considerando. Poderoso en oración. ¿Qué más? Se echó a ¿qué? 850, ¿no? 400 y 450 creo que. Se echó a 850 profetas paganos. O sea, no sé cuántos han matado una gallina, pero se requiere un esfuerzo grande. Echarse a 800 personas está duro, ¿no? O sea, sí terminas cansado, ¿no? Creo. Pero al final de cuentas habla de una valentía. Entonces, Elías, en la mente del pueblo, que era alguien representante de Dios, era alguien importante. O sea, si tú te das cuenta, Juan el Bautista, Elías, ser un profeta, era algo digno, algo que dignificaba.
Es como los ejemplos que acabo de decir yo en relación a nuestra cultura. Bueno, en la mente judía era algo digno de ser reconocido. El mundo puede decir estas cosas, pero tenemos que entender algo, hermanos. Saber superficialmente quién es Dios no puede ser suficiente para un discípulo verdadero de Cristo. Lo voy a repetir. Saber superficialmente quién es Dios no puede ser suficiente para un discípulo de Cristo. No es a lo que Dios nos ha llamado. El mundo no puede ser nuestro parámetro de entendimiento de quién es Dios. Y esto es gravísimo en la iglesia, porque muchos de nosotros seguimos teniendo una idea de Dios que no está fundada en la Escritura, no está fundada en lo que nosotros conocemos de Dios. Está fundada en lo que muchos nos han dicho que Dios quiere. No, Dios quiere que tú seas una persona así, que te vistas bien. Hemos adquirido con este afán a veces de ser diferentes, de no entender en qué debemos ser realmente diferentes en este mundo como cristianos. ¿Qué hemos hecho? No, los cristianos no nos podemos vestir de tal manera. Los cristianos no podemos tocar tal música. Los cristianos no se pueden tatuar. Los cristianos no se pueden poner en la oreja un fierro, ¿no? Un arete. Los cristianos no. ¿Por qué? Porque eso es del mundo. ¿Conforme a qué texto de la Biblia lo dice? Y muchas veces escuchamos a personas decir ese tipo de afirmaciones. Los cristianos no vamos al cine, los cristianos no escuchamos esa música, los cristianos sí hacemos esto, los cristianos sí hacemos el otro. Y dices, ok, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿O en qué te fundamentas para poder determinar que eso es un pecado? Y empezamos a llenarnos, como los fariseos también, de un montón de mandamientos que no son lo que la Escritura enseña. ¿Qué le pasó a los fariseos? Llegaron a ese punto en el cual ellos pensaban que conocían a Dios, ¿verdad? Que decían acerca de Dios. ¿Y qué les dice el Señor? Ustedes han terminado en medio de todas esas producción de mandamientos que no están fundados en la Biblia, se han olvidado de lo importante. A tal grado que le dices, no, si puedes decirle a tus padres que esto es corbán, aunque se estén muriendo de hambre. Esto es mi ofrenda a Dios, no lo toques. Pero el propósito se ha perdido, porque el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Te olvidas de la misericordia, te olvidas del propósito de la ley en sí misma. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque vivimos en un mundo que dice conocer a Dios, en un mundo que habla a Dios, y cómo se ha contaminado tanto la iglesia en eso, que nosotros ya no podemos ni siquiera a veces distinguir realmente si esa persona necesita que le prediquemos el evangelio o no el evangelio. Empezamos a decir, yo creo que esa persona es cristiana. Un amigo me acaba de mandar un video del Papa Francisco diciendo que no sabía por qué el Padre había enviado a Cristo. La persona que se supone que debería para una religión, conocer teología. ¿Y sabes qué es lo lamentable? No me espanta eso, Yo digo que el Señor lo bendiga, ¿no? Que el evangelio pueda resplandecer en su vida. ¿Sabes qué es lo que me espanta? Que he escuchado a pastores que se dicen cristianos evangélicos decir que el Papa Francisco es salvo. Eso sí espanta. He escuchado a pastores que se dicen pastores cristianos evangélicos decir que un político, no voy a decir su nombre ni qué cargo tiene en nuestro país, que un político que fue capaz en un lugar público de hacer ritos aztecas y decir que esa persona es cristiana, que es un hijo de Dios, porque ayuda a los pobres. ¿Qué tan cegados estamos y qué tanto hemos estado nosotros dejando que el mundo
nos establezca nuestros parámetros de entendimiento. Hacerle caso al mundo y estar generando, y no es estar, el mundo está ciego, el mundo está perdido. No podemos tomar nosotros las consideraciones y las opiniones del mundo como lo más valioso para que acerca sobre todo de quién es Dios. Porque si nosotros no entendemos quién es Dios, si nosotros no conocemos los atributos de Dios, amados, entonces todo lo demás se va a distorsionar, como ya lo mencionamos ahorita en la sesión de preguntas. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pues a quien les alcanza a ver. Pues a mí se me hace que Juan el Bautista, mira, Elías tiene con estas características, un profeta, es un maestro, es un gran maestro. Elogios superficiales que emanan de un corazón que no está reconciliado con Dios. Eso es a lo que le estamos haciendo caso. Que la gente diga, ay, sí, gracias a Dios, es que Dios me dio esto. Y tú empiezas a pensar, ay, a lo mejor es cristiano. Lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Porque ya vienen a la iglesia y me lo encuentro aquí, y como está guapetón, pues le voy a hacer un cierre de ojos, a ver si, pues al fin me lo encontré en la iglesia, y de repente te das cuenta que ya, ¿verdad? Ya tienes una relación con esa persona, ya estás caminando ahí, ya estás bien involucrado, ya tu corazón está bien amarrado, y de repente te das cuenta que, ya no quiere ir a la iglesia. Porque tú pensaste que porque va a la iglesia, eso lo hace salvo. El mundo no puede ser nuestro parámetro de entendimiento, porque el mundo no conoce a Dios. Pueden decir cosas que parecen elogios, que parecen que son cosas buenas, pero el problema dentro de la iglesia es que hemos aceptado un conocimiento ligero de Cristo y le llamamos a eso espiritual. Versículo 29 dice, entonces Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Qué buena respuesta. Pero ¿sabes qué? Podemos dar buenas respuestas teológicas. Y qué bueno, qué bien. Pero dar buenas respuestas acerca de Dios no es suficiente. Es bueno, pero no suficiente. Aquí Pedro responde, tú eres el Cristo. ¿Dijo una mentira? No, ¿verdad? Mira, en Mateo 16, en el pasaje paralelo que les mencionaba, dice, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Y Mateo le añade, el Hijo del Dios viviente. Qué bueno que demos buenas respuestas teológicas, pero vamos a ver que eso no es suficiente. Tenemos que aprender teología, tenemos que aprender la Biblia, está bien. Pero muchos cristianos nos hemos enfocado a eso, a aprender conceptos, a aprender textos bíblicos, está bien, por supuesto. Hay que leer la Biblia, hay que escuchar la Biblia, ¿verdad? En los estudios, en las predicaciones. Hay que estar estudiando la Escritura. Tenemos que buscar entender lo que está ahí escrito. Qué bueno que memoricemos la Biblia. Pero ¿qué dice Santiago 1:22? Sed, ¿qué, hermanos? Hacedores. ¿Lo puedes repetir conmigo? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, desde luego, ¿verdad? Que conocer, al final Pedro dice el versículo 17 de Mateo 16 en el pasaje paralelo, que no viene en Marcos. Cristo le responde y que le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
qué bueno que aprendamos quién es Dios. Qué bueno que nosotros estemos ahí. Qué bueno que te estés memorizando la Biblia. Todo eso es bueno. Pero lo más importante de todo eso es vivirlo. A veces yo estoy en un conflicto con la cuestión de los calendarios de lectura bíblica. ¿Cómo le llaman? Planes de lectura bíblica, ¿no? Tu plan de lectura, tu plan diario. Está bien padre porque te va diciendo ahí, y luego yo cuando voy a volteo ya llevo 7 días atrasado. Y lo bueno es que mi aplicación tiene ponerte al día. Entonces cuando no me ve nadie, estoy al día. No está mal tener nuestros planes diarios, pero a veces con el afán de decir, tengo que leer mi plan diario, porque si no ya, y estoy ahí, y a veces, ¿de qué dijo? No sé, pero está bien bonito Zacarías, mira qué padre está. Y ya leí mi plan diario, pum, palomita, ¿no? Así me pone a mí mi plan diario. Te va punteando los capítulos y al final leí mi día, palomita, y yo terminé mi día. Pero a veces, o sea, no está mal, es una buena forma de ir avanzando, es una buena de ir, que nos va diciendo la Escritura cómo ir avanzando, pero cuidado de solamente leer y no saborear. A veces espiritualmente somos como mascadores de chicle, ¿no? No, mascas, te sabe rico, te sabe lindo, te sabe bien, pero después, ¿qué aprovechaste de eso? Es una gastritis tremenda, ¿no? Porque nada más estás echándole ácidos al estómago. Pero nada se absorbió, no alimentó nada. Tengamos cuidado con eso. Creer porque oras mucho tiempo, Señor, ¿qué le pediste a Dios? ¿En qué te relacionaste con Dios? Lo que decíamos hace rato, ¿cómo hubo comunión con Dios en tu oración? ¿Qué te recordó Dios de su palabra? Yo creo que a todos nos ha pasado. Pero yo me he visto en los tiempos de adoración, aún dentro de la iglesia, y de repente pues estoy cantando, pero ya estoy pensando en los frijoles que dejé allá y que en la noche vamos a comer, o en los tacos que me va a invitar el hermano, ¿verdad? Ahora, y ya estoy ahí, ay, qué bueno que no comí porque esos de suadero me van a saber bien ricos. Y hasta estoy hablando, estoy diciendo, grande es mi Dios, pero mi mente está en otro lado y yo de repente, caray. Mascamos chicle espiritual, ¿no? Pero no nos aprovecha. Rápidamente nos distraemos. Tengamos mucho cuidado con eso. La respuesta de Pedro fue buena. Jesús se lo dijo: bienaventurado. Esto no te lo reveló la sangre. Debemos involucrarnos en eso, pero tengamos mejor consideración del asunto. ¿Cómo aplico esto en mi vida? ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué me está hablando Dios a eso? Porque mira, conocer solo intelectualmente a Dios trae una satisfacción a la carne. ¿Cuál es la respuesta de tu conocimiento de Dios o de qué tanto conoces más acerca de la Biblia? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Y si en tu vida, ¿verdad?, cuando se empieza a tener una discusión teológica con otros hermanos de algunas diferencias de opinión y tú te apasionas y tú no, es que eso no es así, no, y te enojas, no, tú estás loco, es que ni salvo has de ser, le dices al hermano, ¿no? Te das cuenta que eso que adquiriste se quedó aquí. Te llenó eso, ¿verdad? Estás más copetón. Ya sabes más, puedes responder más preguntas, puedes hacer eso. Pero ¿de qué sirve si no lo aplicas a tu vida? ¿De qué sirve si eso no nos hace ser más como Cristo? Tenemos que reconocer eso. El conocimiento solo intelectual. Pablo lo decía, la letra, sola la letra, ¿qué pasa? Mata. ¿Qué mata? El propósito. Lo que Dios quiere que eso provoque en nuestra vida, en nuestro corazón.
Si la palabra no me hace estar reconociendo más a Dios, adorándolo más, si no me hace reconocer que yo no soy digno de nada, que me provoque humildad, que esté derribando la soberbia en mi corazón, el individualismo, que esté derribando el temor en mi vida, los miedos, que esté derribando mi egoísmo, que esté haciéndome ir hacia, porque eso es el asunto importante, hacia donde se va todo. Eso es la conclusión que acabamos de leer en Cristo. ¿Y qué hace el Señor con eso? Dice el versículo 30, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Cristo nos da ejemplo de obediencia. Ya lo habíamos visto. Esta no es la primera vez que Cristo da esta frase. ¿Sí? ¿Recuerdan que cuando hizo algunas sanidades, qué les dijo? No vayas al pueblo, no vayas aquí, no hagas esto, no lo comentes. Ahora hay una verdad acerca de Él que Cristo les dice a sus discípulos, no se lo dijeron. Ahora ya supimos por qué. ¿Recuerdan por qué? Porque había un tiempo para todo. ¿Sí? Tenía que cumplir un propósito. Y más adelante nos enseña cuál va a ser ese propósito. Pero Él les mandó esto porque Cristo les está dejando un ejemplo de obediencia. No era el tiempo. Él les empieza a narrar qué va a pasar en el tiempo, ¿verdad? Pero Cristo da un ejemplo de obediencia y de sujeción ¿a qué? Al tiempo y la forma del plan divino. Este no es el tiempo, ahorita espérense tantito. Esto es correcto, está bien, pero va a haber un tiempo en el que a ustedes les va a corresponder hacerlo. Ahorita no. Entonces, tenemos nosotros que saber eso. En Hechos capítulo 1, 7, el Señor nos enseña eso. Muchos de nosotros somos que desesperados. Ay, cómo desearía saber qué va a pasar mañana. Ay, estamos bien ansiosos porque ¿qué me va a decir el doctor de esos estudios? Ay, ¿qué me van a responder de ese trabajo? Ay, ¿qué va a pasar? Y esto, y estamos pero siempre queriendo adelantarnos a las cosas. La ansiedad tiene como fundamento eso. No sé qué va a pasar, me siento inseguro, no sé qué va a pasar con esto, me siento bien, no sé bien, esto es bueno, esto es malo, etc. Y mira lo que le dice en Hechos 1:7 el Señor a sus discípulos. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, tenemos una revelación de parte de Dios. Hay una revelación universal, se le llama general, para todos los hombres. Romanos 1 lo dice. ¿Cuál es? La creación. Y luego hay una revelación para su pueblo, para la iglesia, para nosotros. ¿Dónde está? En su palabra. Y el Espíritu Santo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo para entenderla, para discernirla, para poder hacerlo. Pero aquí nos está diciendo el Señor que hay cosas que no nos tocan. Hay cosas que no conoceremos. Todo lo que Dios hace y permite en nuestra vida no son todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Conozco personas en la iglesia que venían solas a la iglesia. Conozco personas que anhelaban que su familia se convirtiera. Oraban por eso. Nos pedían que les ayudáramos a orar por eso. Y familias que se convirtieron hasta el funeral de sus hermanos. Todas sus oraciones estaban, Señor, ¿verdad? Señor, y que se salven mis hijos, que se salve. Familias que se salvaron hasta que esa hermanita partió con el Señor. Qué mala onda del Señor. ¿Por qué no le dejó ver? Pues sí se lo va a dejar ver ahora que estemos allá todos juntos. Pero no todo. Mi mamá, recuerdo que oraba mucho por mí, oraba porque el anhelo de su corazón era que yo fuera pastor. Y no se lo permitió Dios ver. Y me acuerdo que mi papá, cuando me ordenaron como pastor aquí en la iglesia, me decía, si esto lo hubiera visto tu mamá. Y reflexioné eso, dije, sí, mi mami oraba por eso tantos años.
quería eso, anhelaba eso, y no se lo concedió el Señor ver aquí en esta tierra. Pero el propósito de Dios se cumple aún cuando nosotros no conocemos todo. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que Dios en su misericordia, en su bondad, nos dice cómo van a funcionar. Hay otras que no. Por eso la escatología es una parte de la teología, o mucha de la escatología. ¿Qué es la escatología? Es el estudio de los últimos tiempos. La escatología es el estudio de los últimos tiempos. Entonces, mucha de la parte de la escatología es especulativa, es teología especulativa. ¿Qué es la teología especulativa? Es lo que Dios nos ha revelado, pero que no está con toda la claridad y que nos deja a veces decir, pues podría ser esto otro, y si unimos con aquello y le juntamos y entonces podemos establecer ciertas cosas que pensamos que podría suceder. Pero queda en esa área, especulación, y que hay que tener consciente de eso. Cuando especulamos, cuando deducimos, tenemos que tener cuidado de no establecerlo como una doctrina fundamental. Hay que tenerlo en consideración. Por ejemplo, si tú hubieras vivido en 1940 y cómo Hitler hizo una persecución por Israel, yo estoy seguro, bueno, eso sucedió para muchos teólogos de la época, escatólogos de la época, podríamos llegar a haber asegurado, fíjate bien, observa todo el contenido de lo que sucedió en ese momento y lo que la Biblia narra acerca de eso, y muchos hubiésemos jurado que el Hitler era el anticristo. ¿Y qué pasó? No lo fue. Entonces, en nuestro entendimiento de ese entorno histórico, podemos deducir algunas cosas, pero no todo está completamente revelado. Por ahí hubo una discusión, ¿verdad?, con nuestro pastor, el doctor Armando, que él pues se aventuró con toda honestidad a decir, bueno, pues yo pienso que puede venir el Señor por este texto y este otro texto y en estos años, y cuando habla de la última generación, entonces tenía un parámetro ahí de decir, y luego entre esas palabras que uno cuando está estudiando, cuando uno está predicando, está dando un estudio, de repente dices algunas frases así como que no es lo que querías decir, pero lo dijiste, y dijo, yo creo que puede venir en septiembre de este año, ¿no? Y todo, ¡ah! Falso profeta, ¿no? Y ya un día estaba aterrizando aquí en México el pastor, ya lo querían apedrear, ¿no? No es cierto eso. Pero ya me lo estaban linchando por las redes sociales, que cómo es posible. Tranquilo. Para empezar, muchos descontextualizaron completamente lo que dijo y luego, ¿verdad?, no entendieron el contexto, no entendieron lo que dijo antes y después, y hicieron un escarnio. Yo lo que le dije una vez a un amigo que me comentó del asunto, le dije, mira, sí, creo que fue muy aventurado, ¿no?, exponer eso, porque tenemos una responsabilidad con las cosas que nosotros exponemos, pero, esa es mi opinión, pero también estos cuates que lo están criticando, no, les encanta ese amarillismo. Y ve cómo sumaron sus likes, ¿verdad? Estarle tirando y sus views y todo, y bueno, pues todos esos viven de eso, ¿no? Monetizan ahí, ves sus redes sociales y monetizan y todo, y pues y en la iglesia que nos encanta, tenemos comezón de oír, ¿verdad? Y nos encanta el chisme, pues ahí estamos, o muchos que ni iglesia son, ¿verdad? Pero bueno, lo importante que el Señor nos está enseñando es que hay cosas que no son reveladas. El futuro, por más ansiedad que te dé, no te va a ser revelado. Por eso Dios juzgó a los agoreros, a los que predecían el futuro. Porque solo Dios es el único que puede dar
el conocimiento que Él quiere dar, y no nos dio todo. Dios, el Señor, el soberano, es el que determinó todas las cosas que nosotros podemos conocer, que otras cosas con un propósito eterno no han sido reveladas. ¿Y qué hace el Señor inmediatamente después de esto? Les dice que no, con ese propósito no hay que adelantarnos, hay que obedecer, hay que distinguir que todo tiene un tiempo, hay que distinguir que hay una forma de Dios en el plan eterno. Y versículo 31 dice: y entonces comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Este es el ejemplo. Pablo en 1 Corintios 15 nos dice que esto es el Evangelio. Cristo les estaba enseñando el Evangelio, les estaba diciendo: no digas esto porque no era el tiempo, pero también porque ellos necesitaban aprender más cosas. Ellos necesitaban seguir siendo trabajados. La capacitación no había terminado, se estaba en curso. Ellos no estaban preparados todavía para poder hacer lo que posteriormente sí hicieron. Pero Él les señala y les dice lo importante de lo que el Evangelio señala: la obra de Cristo. Esto dice, les decía con toda claridad. Ahora, ¿por qué nosotros decimos, o por qué más bien la enseñanza que está aquí en este pasaje, pensamos que no es suficiente solo con teología, que hay que aplicarla? Porque Pedro, aunque dio una excelente respuesta, mira lo que dijo. Y después de que Cristo le dijo: este es el Evangelio y eso va a implicar mi sufrimiento, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? En esa perspectiva de una excelente respuesta teológica, después demostró que estaba demasiado limitada. Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás. Qué impresionante, ¿no? Esto es impresionante, porque unos segundos antes, ¿qué le dijo Jesús? Bienaventurado. Aunque no coloca a Pedro como una eminencia, porque ¿qué le dice? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, no eres tú el inteligente, tú no eres el sabio, tú no eres el picudo, ¿verdad? Tú no eres el más caracachimba, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Esto pero esa revelación implica una bienaventuranza. Pero ese bienaventurado, eso bueno que podemos llegar a tener o hacer, si nosotros no vamos más adelante en el entendimiento del Evangelio y la aplicación del Evangelio en nuestra propia vida, siguiendo las pisadas del Maestro, se puede convertir en una búsqueda de tropezar o en un tropezar a alguien. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que significa esta palabra reconvenir? Estaba diciendo a Cristo: Señor, en los pasajes paralelos dice: Señor, no es necesario que tú sufras eso. Cuando alguien te dice: es que tú no mereces sufrir. Cuando alguien te dice: busca en toda costa no sufrir. Deja a la tóxica. Abandona a ese tóxico. Tú mereces ser feliz. Pare de sufrir. Algunos dicen pague por sufrir, ¿verdad? Pero bueno. No sufras, no sufras. Ya tienes una respuesta. Cuando alguien te enseñe que el propósito de Dios es de que seas feliz, de que seas rico, que el objetivo de Dios es que vivas en sanidad, que te enseñe a alguien que sanidad, que salud,
qué prosperidad económica y cualquier otro y bienes de esta tierra son significado exclusivo de bendición, y que si no tienes esto son significado de maldición en tu vida o de que estás en pecado, ya sabes qué decirle. ¿Qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás. Detrás de toda voz que esté impidiendo de que nos haga disgregar, dividir, separar nuestro pensamiento en cualquier circunstancia de la bondad de Dios, esta debe de ser nuestra respuesta. Déjame explicártelo con unas preguntas de reflexión. Cuando nosotros venimos a la iglesia y cantamos y estamos bien, sanitos y coleando, ¿Dios es bueno? Algunos los vi dudar. ¿Dios es bueno? Sí. Y si estamos enfermitos, perdimos el trabajo, nos fue mal en un negocio, perdimos dinero, no tenemos para pagar la renta, ¿Dios es bueno? ¿Te das cuenta? Si algo o alguien logra sembrar una semilla en la cual podamos nosotros llegar a pensar, ay, estoy aquí porque seguro pequé. Ay, está pasando esto porque hice mal. Ay, seguro me está pasando esto porque Dios está enojado conmigo. Cualquier cosa que nos separe de la idea clara de quién es Dios y que Dios es bueno siempre, no viene del cielo. Aunque parezca muy atractivo. Porque implícitamente cuando alguien nos dice, si eres rico, quiere decir que tienes una buena relación con Dios y estás bendecido. Implícitamente, ¿qué está diciendo? Si no eres rico, si te está yendo mal, hay pecado. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? ¿Recuerdan que la semana pasada veíamos ese ejemplo de lo que en la mente judía había en relación a la ceguera? ¿Cuál fue la pregunta que hicieron los apóstoles cuando vieron a un ciego de nacimiento? ¿Quién pecó? O sea, el evangelio de la prosperidad no es nuevo. El evangelio de la prosperidad viene desde antaño, siempre ha estado. Es una de las razones por las cuales Eva pecó. Satanás invirtió algo en su mente que la hizo dividir su mente, olvidarse de la bondad de Dios. ¿Lo puedes ver? ¿Qué le dijo? Voltea a ver ese árbol. Lo que tienes aquí no es suficientemente bueno. Lo que Dios hizo en ti no es suficientemente bueno. Tú puedes hacer algo mejor. El pecado está fundado en eso, en una pérdida del señorío de Dios, pero una pérdida de un entendimiento de quién es Dios. Por eso es tan importante. No alcanza con resolver 2 o 3 preguntas teológicas, porque podemos convertirnos en un Pedro, en donde podemos dar una buena respuesta teológica, pero cuando se trata de los cocolazos, cuando se trata de sufrir, cuando se trata de hablar de lo que parece negativo o oscuro en la vida cristiana, entonces, no, eso sí hay que tenerle miedo. Y nos justificamos tan fácilmente. Es que es normal que no quiera sufrir, es normal que no quiera padecer. Es normal, y así vivimos, con ese tipo de frases que consecuentan nuestra carnalidad. Porque si analizamos el texto, ¿fue malo Pedro? ¿Fue malintencionado Pedro? Amaba a Cristo. Qué corazón tan noble de Pedro, decirle a Jesús,
Ay, no, yo no quiero que sufras. Bueno, si Cristo pensara igual que nosotros, está bien, Pedrito. No le dijo, está bien, Pedrito, ni qué buena onda de Pedro. Dijo, apártate de mí, Satanás. En otras palabras, la boca de Pedro estaba siendo usada por Satanás. Cuidado, porque no ir avanzando en nuestro entendimiento de la soberanía de Dios plasmada en su palabra, en el plan eterno de salvación, nos puede llevar a tropezar a algunos, a no cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y eso sucede más que con otras personas, con nosotros mismos. Nos estamos perdiendo de la manifestación sobrenatural del poder de Dios que puede brindarnos gozo y paz en medio de la adversidad. Y que eso testificará hacia otros quién es Dios. ¿Por qué? Porque nuestro humanismo nos lleva a decir, qué buena onda de Pedro. Pero así no le llamó Dios. Así no le llamó Cristo. Quítate de delante de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esa es nuestra tendencia. La promesa de Dios es dotarnos de un entendimiento espiritual. 1 Corintios 2. En otras palabras, ¿cómo nos capacitamos para entender esto? Dejando de ver las cosas terrenales como lo más importante y lo más valioso. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque tu invitación es a morir a nuestra perspectiva carnal. Por eso no podemos estarle haciendo caso al mundo y sus conceptos, porque todo lo que puede establecer el mundo emana de algo carnal, porque no te conocen. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener sabiduría para distinguir esos conceptos que nos han invitado a permanecer deseosos de comodidad, para pensar que podemos demandar de todos los demás, hasta de ti mismo, beneficios. Señor, tú eres bueno. Y sabemos que si estamos padeciendo algo en este mundo, eso lo convertirás en algo bueno. Estás trabajando en nuestra vida porque se está formando algo bueno que viene de parte de ti. Sabemos que podemos pedirte con confianza por salud, por bienes, pero Señor, que eso no sea lo más importante, porque nuestro interés está en las cosas terrenales de los hombres. Que estemos mucho más enfocados, Señor, en la salvación de otros. Que estemos suplicando como Salomón sabiduría para ejercer nuestro llamado aquí en la tierra. Que estemos suplicando por un entendimiento de tu palabra que nos haga vivir más como Cristo y que eso sirva para que otros puedan ser guiados a Cristo, para ser luz, para ser un ejemplo entre los hermanos, como el llamado que hacía Pablo a Timoteo. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes. Que nuestras palabras nos identifiquen contigo, nuestra conducta nos identifique contigo, nuestra doctrina nos identifique contigo, nuestra santidad y pureza nos identifique contigo. Que los demás, al ver las bendiciones que tú das a nuestro corazón,
No tan solo a nuestro físico, no tan solo en un auto, en una casa, no, en nuestro corazón. El contentamiento en medio de toda circunstancia pueda ser algo que pueda hacer que otros te vean a ti. Sí, Señor, que estemos pendientes de las necesidades terrenales, pero que no nos olvidemos de las necesidades espirituales. Que anhelemos que la iglesia crezcamos, que la anhelemos y clamemos porque la iglesia seamos luz, que anhelemos que otros vengan al conocimiento de ti. Gracias, Señor. Ayúdanos para no quedarnos solo con una frase teológica que nos haga pensar que ya estamos en un buen nivel de entendimiento o de conocimiento tuyo, sino que escuchemos siempre tu voz. Creo que Pedro dejó de escuchar tu voz. Si venía de tu voz, él tenía que haber entendido que aún tu sufrimiento tendría algo bueno. Y ese era el ejemplo para el sufrimiento que nosotros tendríamos que padecer. Ayúdanos, te rogamos, Dios. Bendícenos. Bendícenos a entender, Señor, que los bienes que nos has dado son para invertirlos en tu reino. Nuestro tiempo es para invertirlo en tu reino, en donde quiera que estemos. Aún si es un trabajo secular o una escuela secular, ahí, Señor, podemos establecer tu reino también y vivir para tu gloria. Gracias, Dios, por tu amor y misericordia. Permite, Dios, que en estos días, en estas semanas que vamos a tener vacaciones, podamos mantenernos en una comunión contigo. Ayúdanos, Señor, para comprender que estamos en esta tierra y que aprovechemos toda oportunidad. Quita todo miedo. Perfecciona tu amor en nosotros para que todo temor sea echado fuera y que podamos dar testimonio donde quiera que estemos con nuestra familia. Que podamos aprovechar esos momentos en las fiestas de la oficina para testificar de que tú eres un Dios hermosísimo. Eres lo más maravilloso que podemos nosotros conocer. Eres el ser más precioso. No hay nada más hermoso que tú. Que eso sea lo que podamos nosotros mostrar, enseñar a otros. Gracias, Señor. Bendícenos en estas semanas, en estos tiempos, en estas que vamos a tener vacaciones, Señor, y que aún como iglesia, como hermanos, podamos mantenernos en contacto, en comunión, y que eso también te glorifique. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.